tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero Televen. ¿Cómo estás, Adrián? Saludos, Claudia. Muy bien, gracias. Saludos, señores televidentes. Un placer acompañarles hasta ahora. Comenzamos con las informaciones del día. De inmediato vamos a hacer contacto con Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Ojalá no sea así, pero el Ministerio Público está investigando que esto no se esté replicando, no se haya replicado en otros estados de la nación venezolana. Por lo tanto, como conclusión, debemos confirmar que este grupo directivo constituía una organización criminal, sin lugar a dudas, dedicada a enriquecerse con la comercialización del gas destinado al pueblo de Venezuela, obviamente ofendiendo a las comunidades más vulnerables, y es por ello que hasta el momento tenemos 5 privados de libertad, y tal como lo dije la semana pasada, la cifra de 4 podía aumentar, bueno, ya o llega a 5, pudiera, repito, darse en las próximas horas o días aprehensiones similares en donde hemos evidenciado los delitos siguientes. En este caso, la Fiscalía 19ª contra la corrupción en el estado Mérida solicitó el pasado 6 de febrero orden de aprehensión contra Catherine María Esté Rodríguez por los delitos de corrupción propia agravada, peculado de uso, concierto de funcionario con contratista, usurpación de funciones y asociación. Fue detenida el 7 de febrero en la ciudad de Caracas y presentada al día siguiente. Obviamente, el tribunal posteriormente declina la causa al estado Mérida, que fue donde se cometieron dichos delitos, para judicializar y sancionar como corresponde estos repudiables hechos que ha tenido la condena de toda la sociedad venezolana. Igualmente queremos alertar de otra trama que tiene que ver con la modalidad de estafas con tarjetas. Alertamos siempre a la opinión pública, hemos visto cómo durante este año 2020, el año 2019 y años pasados, ha crecido este tipo de estafas utilizando modalidades que van poco a poco transformándose, utilizando la vía de redes sociales, vía internet, falsificación de tarjetas crediticias internacionales, y por ello alertamos siempre a la opinión pública, a quienes nos ven y oyen en estas comparecencias, a no caer en la trampa de estos delincuentes profesionales. En tal sentido, vamos a referirnos a una nueva modalidad de estafa con tarjetas de crédito que fue descubierta a principios de este año, en enero, en la ciudad de Caracas. Funcionarios de la Dirección de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada, el 6CPC, lograron identificar a un ciudadano que captaba a mensajeros de la empresa de encomienda DHL para que estos le entregaran las tarjetas de crédito que eran enviadas por bancos extranjeros, tales como Bank of America o Wells Fargo, a sus clientes en territorio venezolano a través de esa empresa de mensajería. Este ciudadano sustraía la información contenida en las tarjetas, así como los chips inteligentes, y posteriormente los implantaba en plástico de tarjeta de crédito de bancos nacionales que eran enviados a los Estados Unidos, donde un cómplice realizaba los consumos, defraudando de esta manera a los titulares de la tarjeta. Vean cómo la modalidad del delito va sin ningún tipo de escrúpulo, afectando o buscando dañar a sus semejantes, y por ello la labor del Ministerio Público tan importante de perseguir y de sancionar a estas personas que violentan la justicia y los derechos, ¿verdad?, de la familia venezolana. Este ciudadano sustraía información
como dije, contenida en estas tarjetas, y luego les colocaba un chip dañado a las tarjetas internacionales, que eran devueltas al mensajero, quien luego las entregaba al cliente de la entidad bancaria. Este se enteraba que su instrumento financiero había sido suplantado cuando se comenzaban a reflejar los consumos en su estado de cuenta. Un vulgar saqueo. Este estafador ya está detenido por el 6CPC en el centro comercial Concresa. Fue detenido allí, justo cuando un mensajero de DHL le entregaba varios sobres con tarjeta. Se les incautaron 2 teléfonos celulares y 5 sobres contentivos de 5 tarjetas de crédito de distintos bancos extranjeros. El encargado del robo de los chips, de nombre Joybert Alexis Mijares Mateus, manifestó tener una oficina donde realizaba esta operación, ubicada en el Centro de Seguros La Paz, en California Norte. Allí fueron incautados 1.070 tarjetas de diferentes entidades financieras, un dispositivo skimmer utilizado para el robo de la información de la tarjeta, 2 escáneres de teléfono, una estación para soldar, bolsa de correspondencia de la empresa DHL y otras evidencias. Mientras estaba detenido, recibió llamadas de otro courier de DHL, por lo que se organizó una entrega controlada, tras lo cual este mensajero fue detenido. Por lo tanto, estamos hablando de la detención, además de Joybert Mijares, de Juan Alberto Rivas Infante y Michel Giuseppe del Vecchio David, ambos empleados de DHL. Delitos a imputar a Joybert Mijares: se le han imputado los delitos de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, posesión de instrumentos para falsificación, fraude electrónico y asociación. Mientras que a Michael del Vecchio y Juan Rivas se les imputó manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, violación de correspondencia privada por empleado del servicio de correo y asociación. A los 3 se le ha dictado medidas de privativa de libertad. Y obviamente las investigaciones continúan para establecer la identidad de los demás cómplices. Como pueden observar, este Ministerio Público no descansa para, en medio de tanta contingencia, en medio de la pandemia, en medio del asedio que ha vivido nuestro país, mantener siempre la bandera en alto de la justicia, de la no impunidad y de la sanción contra este tipo de delincuentes que, como vemos, siempre su objetivo final es dañar al pueblo, es dañar a la familia venezolana. Por ello, nosotros cuando actuamos de esta manera, actuamos para proteger los derechos humanos de la gente, los derechos colectivos, y para sancionar a estos terribles responsables. Muchas gracias. Declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ofreció un balance de las investigaciones que se realizan en relación con casos de corrupción y de fraude. En otro orden de la información, la próxima semana llegarán al país las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, así lo afirmó el presidente Nicolás Maduro. Cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores y el movimiento Somos Venezuela en pleno. El mandatario nacional instó a retomar las actividades del movimiento Somos Venezuela y las jornadas de visita casa por casa luego que los miembros estén vacunados. Exhortó a la vicepresidente y vicepresidentes sectoriales a trabajar en la estabilidad económica del país. Tenemos que ir a la recuperación de un vulnerado estado de bienestar. Yo le he dicho a la clase obrera, tenemos que ir a la recuperación real
de las condiciones de trabajo, del salario, de las pensiones. Y tenemos que ir a la recuperación y la elevación de la calidad de todas las misiones, grandes misiones, y de toda la política de seguridad social. Recuperar el vulnerado estado de bienestar social que construyó la revolución en sus primeros años. El jefe de Estado aseguró que entre 2015 y 2020 el ingreso nacional tuvo una disminución del 99% y responsabilizó a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos de la crisis económica que vive Venezuela actualmente, al mismo tiempo que aseguró que las políticas de misiones y grandes misiones han permitido mantener algunos sectores del país estables. 7 fallecidos y 500 nuevos contagios de COVID-19 se han contabilizado en nuestro país durante las últimas 24 horas. 497 casos son de transmisión comunitaria y solo 3 son importados. La región más afectada esta vez es Miranda, contabilizando 102 contagiados, seguida de Zulia con 95, Caracas 75. Con respecto a los casos importados, todos entraron por La Guaira. Uno viene de Panamá, uno de México y uno de República Dominicana. En cuanto a los fallecidos, 2 hombres de 73 años del estado Barinas, una mujer de 66 en Caracas, un hombre de 44 años en Nueva Esparta, una mujer de 73 de Miranda y un hombre de 37 de Zulia. Hasta la fecha se registran 131.096 casos y 1.247 decesos. Tras pasar 27 días en China investigando, los expertos enviados por la Organización Mundial de la Salud abandonaron Wuhan, cuna de la pandemia, sin determinar con exactitud el origen del COVID-19. De los 27 días de su estadía, 14 los pasaron en cuarentena, los otros 13 les sirvieron para recaudar datos que ayuden a determinar el origen de la enfermedad. La misión apuntó a 2 teorías preliminares sobre los orígenes del virus. A través de un animal que ejerciera de huésped intermedio hasta los humanos, o por medio de algún alimento congelado. Esto luego de descartar la posibilidad de que el virus se hubiese originado en un laboratorio. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelis Contreras, informó que durante la pandemia han evitado brotes de COVID-19 en las cárceles con las jornadas médicas que han venido aplicando con el Ministerio de Salud. En algunos establecimientos, en principio, pues hubo un contagio. Uno de estos fue aquí Lara, 2, 3 privados de libertad con 2 funcionarios, y con toda la articulación se tomaron pues las medidas necesarias, se controló, se le dio el tratamiento y eso no llegó pues a expandirse a toda la población. Por otra parte, la ministra también informó que han otorgado beneficios a más de 290 reclusos tras la agilización de procesos judiciales, misma actividad que también está siendo aplicada en sitios de detención preventiva en Lara. Hemos trabajado con toda la población privada de libertad, los penados también lo estamos trabajando a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Está instalado el equipo evaluador que se encarga del examen psicosocial, que forma parte de los requisitos que exige el Código Orgánico Penitenciario para el otorgamiento de cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ya sea el destacamento del trabajo, régimen abierto, la libertad condicional. Durante la visita de la ministra de Asuntos Penitenciarios a la cárcel de Fénix en el estado de Lara, se otorgaron además reconocimientos a privados de libertad que actualmente se encuentran estudiando en las diferentes misiones del gobierno nacional. Desde la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitó al gobierno de Colombia e Interpol colaborar con la captura de los presuntos responsables del intento de ataque al Poder Legislativo, afirmando que se encuentran en la ciudad de Bogotá. La Junta Directiva de esta Asamblea Nacional va a remitir a la Comisión Permanente de Política Interior de esta Asamblea Nacional para que abra una investigación inmediata y solicite la colaboración inmediata de los otros órganos del poder público, de los órganos de inteligencia de Venezuela y también del Parlamento de Colombia y de la Interpol para que este crimen, que hubiera podido costar la vida de cientos de venezolanos, pues no quede impune y caiga sobre estos criminales, sobre estos asesinos, todo el peso de la ley.
Rodríguez ordenó al diputado Pedro Carreño asumir la investigación sobre los presuntos hechos contra el Parlamento. También juramentó a los integrantes de la Comisión de Postulaciones Electorales encargados de elegir a los nuevos rectores del Poder Electoral. Deberá revisar a profundidad las credenciales de las venezolanas y venezolanos que aspiren conformar el Poder Electoral venezolano en sus condiciones de rectores principales, rectores suplentes y rectores incorporados al Poder Electoral. Hecho de profunda trascendencia, puesto que desde el año 2006 no se escogía por el requisito establecido en la Constitución de que sea la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de la plenaria el poder electoral correspondiente. El parlamentario indicó que los rectores electos deberán ejercer su cargo en los próximos 7 años. Estas declaraciones las ofreció durante la plenaria de la Asamblea Nacional realizada este martes. Entre tanto, el canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de crear falsos positivos para ocultar ataques terroristas contra Venezuela. Esta acusación llega después de que el mandatario colombiano anunciara una medida para regularizar a 2 millones de migrantes provenientes de Venezuela. A través de un mensaje en Twitter, Arreaza expresó que varios medios de comunicación de Colombia han comprobado los supuestos ataques a la nación y mencionó que Duque es el principal responsable. El Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó el juicio contra el grupo de exfuncionarios de PDVSA acusado por corrupción en la industria petrolera. Los ciudadanos Eulogio del Pino, Gustavo Malavé, Orlando Chacín, Henry Sánchez y Adolfo Torres son acusados de los delitos de peculado doloso, obstrucción a la libertad de comercio, daños por omisión a la compañía petrolera con siniestro, agavillamiento e incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad de la nación en la empresa Petro Zamora. También se ordenó el pase a juicio de 12 ciudadanos más que admitieron su culpabilidad en los hechos. La Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional propone la actualización de leyes en materia económica que se encuentran obsoletas para beneficio de los trabajadores. El presidente de esa comisión y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo una reunión este martes con representantes del sector de los trabajadores públicos y privados. Esta nueva Asamblea Nacional se convierta en el instrumento para que las propuestas de ustedes sean canalizadas por las vías que establece la Constitución, que establecen las leyes. La promoción de nuevas leyes que defiendan a las trabajadoras y a los trabajadores, la revisión de las leyes económicas que acompañan la ley antibloqueo, la revisión de leyes económicas que ya están obsoletas según la nueva realidad. El coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores, Carlos López, propuso establecer una mesa de trabajo con Fedecámaras para discutir el salario. Planteamos una articulación permanente de la clase obrera con la Asamblea Nacional, permanente. 2, pedimos una mesa de discusión con los Fedecámaras y con los empresarios para discutir ¿qué? Los salarios. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, Antonio Suárez, solicitó que el gobierno otorgue un bono de emergencia a los trabajadores de este sector. En cuanto a la necesidad de otorgar un bono un ingreso por emergencia, que no tenga, por supuesto, impacto en el salario, porque entonces tendría impacto en prestaciones sociales, en los recursos parafiscales, esto al Fondo de Ahorro Habitacional. Trabajadores del sector privado le hicieron un llamado al Ejecutivo para que el tema de los salarios sea discutido sin sectarismo político. Oscar Pineda, Televen. La gobernadora del estado Táchira solicita a las autoridades, tanto venezolanas como colombianas, mayor control epidemiológico en los puentes internacionales y pasos ilegales para una posible apertura de la frontera. La posibilidad que en el mes de marzo se abra la frontera entre Venezuela y Colombia llevó a la gobernadora del Táchira a solicitar a las autoridades venezolanas como primer paso la reactivación de la economía en la zona fronteriza. Que se activen las aduanas, que se active el comercio binacional bajo el esquema que se venía manejando en horario nocturno, que se active totalmente los cercos epidemiológicos.
Asimismo, Lady Gómez reiteró la necesidad de controles epidemiológicos y militares en los puentes internacionales, así como en los pasos ilegales, para que se puedan disminuir las anarquías que se manejan en los pasos ilegales, como son las respectivas trochas. Si se habilitan los puentes, pues también exigiríamos que se manejen todos los controles respectivos en las trochas. La solicitud para las autoridades colombianas fue de coordinación sanitaria para agilizar el paso fronterizo. Manejar las estadísticas migratorias que nos permitieran hacer un control tanto de las evaluaciones epidemiológicas que hacen ellos con los migrantes, como de las evaluaciones que nosotros pudiéramos recibir de las personas, en qué condiciones vienen las personas. Por otra parte, la gobernadora Lady Gómez exigió al diputado Freddy Bernal que saque de la entidad a las Fuerzas Armadas Especiales FAES por serias irregularidades. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Gracias, Fabiola. En el primer mes de este año, los precios de bienes y servicios aumentaron 55,2% con respecto a su valor en diciembre de 2020, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Este organismo estima que la hiperinflación se mantendrá por lo menos hasta 2022. El rubro de esparcimiento fue el que mayor variación experimentó en enero, con 312,7% en relación al mes de diciembre. Le sigue el rubro salud como el segundo indicador que presentó mayor repunte con 70,9%. Esto es importante porque una vez que se supera esta barrera del 50%, quiere decir que la variación de precios o la hiperinflación se va a mantener por lo menos 12 meses más. Es decir, esta hiperinflación que comenzó en noviembre del año 2017 se va a extender por lo menos hasta enero del año 2022. La tasa más baja la registraron los rubros de comunicación con 9,13% y educación con 13,2%. Oscar Pineda, Televen. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela arriba a su 46º aniversario y lo celebra con 2 conciertos presenciales. La meta es mantener el proyecto del maestro José Antonio Abreu como instrumento de desarrollo humanístico. El Sistema Nacional de Orquestas nació en 1975 con la intención de transformar la educación musical del país y crear un movimiento que se convirtiera en una fuente laboral digna y profesional. Fueron 8 los jóvenes que se unieron al sueño del maestro José Antonio Abreu y desde entonces 46 años han transcurrido y ese semillero de músicos se transformó en 21 agrupaciones, 443 núcleos de enseñanza y 1.704 módulos distribuidos en todo el país para atender a más de 1 millón de niños y jóvenes. Jesús Uzcategui, uno de sus músicos que surgió de las filas del sistema, a los 7 años se unió al violín y desde entonces solo lo ha dejado para dirigir. A su juicio, este modelo pedagógico sigue más vigente que nunca y permitirá crear una mejor sociedad. De ahí su lema, tocar, cantar y luchar. Su sueño fue ese, sacar a todos los niños a la calle y regalarle un espacio para hacer música, para crear. Puedes venir acá, tienes un cubículo donde estudiar, tienes una orquesta donde ensayar, tienes partituras nuevas todos los días para recorrer. Y yo creo que eso es vital, o sea, eso es un cambio a profundidad de la sociedad, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Responsabilidad y disciplina son valores vitales en los pilares de un sistema que sigue construyendo camino incluso a pesar de la pandemia, ahora incluyendo herramientas tecnológicas para poder llevar la educación musical a distancia. Poco a poco regresarán a los escenarios, mientras reconocen el valor de sus maestros. El hecho de que seamos ejemplo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo y que todo el mundo quiera copiar lo que nosotros hacemos aquí con los niños y con los jóvenes de Venezuela, creo que eso ya es algo extraordinario. Es que tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir creando y no nos podemos detener nunca. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebrará su aniversario este fin de semana con 2 conciertos. El primero de ellos el sábado en la Iglesia San Francisco del centro de Caracas y el segundo en su sede en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. Mardoley Prim, Televen. Antes de la pausa tenemos un servicio público. Se requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Raymond Palmero, recluido en el Centro Médico de Caracas en San Bernardino.
Quien pueda colaborar, por favor dirigirse al banco de sangre de la mencionada institución. Y para mayor información puede comunicarse con el teléfono 0414-120-8214. Muchas gracias. Momento de hacer nuestra primera pausa. Volvemos en breve. Un hombre fue detenido por trasladar cadáveres de 2 hombres baleados en Petare. Ya volvemos con esto y más. Continuamos. El conductor de una unidad de transporte público se encuentra detenido preventivamente por haber trasladado este martes los cuerpos de 2 hombres asesinados con armas de fuego en el sector José Félix Riva de Petare. Luciana Peñafón nos tiene los detalles. Luciana. Gracias por el contacto. Hasta ahora se manejan versiones extraoficiales de fuentes policiales que apuntan a que el conductor fue sometido por un grupo de antisociales cuando cumplía su ruta en la zona 6 de José Félix y fue obligado a trasladar estos 2 cuerpos heridos de bala hasta el Hospital Pérez de León. Estos sujetos llegaron sin signos vitales debido a que se trataba de múltiples disparos, según detalló la misma fuente policial. El conductor y el autobús permanecerán retenidos hasta que se esclarezca lo sucedido. Esta unidad de transporte forma parte de las evidencias del caso y será necesario comprobar si efectivamente estaban heridos o fueron asesinados dentro de la misma. Igualmente permanecerán detenidos hasta que se esclarezcan otros puntos de interés para la investigación. Es toda la información hasta ahora sobre este caso. Devolvemos el pase al estudio. Gracias, Luciana, por tu información. Y un ciudadano de 64 años murió tras volcar la gandola que conducía en la vía del Tigre Ciudad Bolívar, al sur del estado Anzoátegui. El siniestro se registró específicamente frente a la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana. El director de Protección Civil en el municipio, Simón Rodríguez, Jesús Carrión, informó que la víctima fatal fue identificada como Zenaido José Amaya, de 64 años de edad. Detalló que el hombre murió de manera inmediata al quedar aprisionado entre el amasijo de hierro de la gandola que piloteaba, en la cual transportaba un cargamento de sal. En el sitio estuvieron presentes efectivos de Protección Civil, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En otro punto de nuestro territorio, 2 personas lesionadas, 4 automóviles afectados y daños de infraestructuras. El saldo que dejó la explosión de una bombona de gas vehicular en una estación de servicio en el estado Lara. Juan Manuel Oviedo nos tiene el reporte. El hecho se registró la mañana de este martes en una estación de servicio de gas natural para vehículos ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto. De acuerdo al testimonio de los presentes, el propietario de un vehículo Chevrolet Nova se bajó de su automóvil al momento de abastecerse, instante en el cual se produjo la explosión en la que salió lesionado al igual que un trabajador de la estación. Se conoció que el dueño del Nova había adaptado un cilindro de gas doméstico a su auto como forma de contrarrestar la crisis de combustible. Sin embargo, es de destacar que este tipo de adaptaciones no son recomendables debido al alto riesgo que se corre. Este es el segundo incidente de este tipo que ocurre en las últimas 2 semanas en la entidad, pues a fines de enero, una camioneta explotó en una estación ubicada al oeste de la capital, en similares circunstancias. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Según los profesionales del volante y los usuarios, el transporte público se paraliza en 80% en Anzoátegui por el costo dolarizado de los repuestos y el cupo limitado para surtir combustible. Los transportistas no podrían cubrir todas las rutas con normalidad, pues los vehículos están dañados. Aseguran que lo que ganan no cubre los costos operativos. Al 100% porque no tienen otra alternativa. Nosotros nos estamos prestando prácticamente el servicio a la comunidad. Los carritos solo transitan las principales avenidas. Los usuarios padecen la falta de transporte. Que hace un tiempo atrás había en cantidad. Tú salías a cualquier hora allí y de verdad podías agarrar tu autobús. Sí, hay poco transporte, es lo que te puedo decir, pero todavía se sigue uno movilizando. Los 120 litros de combustible mensual que se le asigna a las unidades que funcionan con gasolina sería otra de las causas de la paralización, pues ese cupo no sería suficiente para trabajar los 30 días. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El déficit de médicos limita la atención en el servicio de cirugía del Hospital Centinela de El Tigre, principal centro de salud de la zona sur del estado Anzoátegui. Susana Quijada nos amplía la información.
Los pacientes que requieren de intervenciones quirúrgicas de emergencia en ocasiones deben esperar como si se tratara de una cirugía electiva. En algunas oportunidades los enfermos son llevados al Hospital Luis Racetti de Barcelona para ser operados. Tal es el caso de José Antonio Fermín, de 62 años de edad, quien sufrió 4 fracturas en el cráneo tras ser atacado por unos delincuentes en su casa el pasado lunes. No lo pueden operar acá porque acá no hay neurocirujano y lo van a trasladar al Racetti, porque allá sí cuentan por lo menos con el neurocirujano. Después de una lucha fuerte, logré que lo que era prácticamente 15 días de lucha, lo hizo un doctor con su buena voluntad, y voy a decir el nombre, que es el doctor Iris Rojas, que es muy querido aquí en este hospital, lo hizo en 15 minutos. Ya tengo ya aquí casi un mes hospitalizado de una trombosis que me dio en una pierna, la pierna izquierda, y estoy en espera de que me van a pasar para quirófano para hacerme una cirugía. El secretario general del Colegio de Médicos en la zona sur del estado Anzoátegui, Fernando Guevara, informó que en ocasiones el servicio de cirugías queda sin médicos de guardia, lo que genera un retardo en la operación y pone en riesgo la vida del paciente. La diáspora de médicos que hay en el país, el Hospital del Tigre no escapa a eso. El servicio de cirugía, que antes tenía 10-12 médicos, tenía cirujano de tórax, cirujano cardiovascular, neurocirujano, realmente hoy día está en una minusvalía tremenda, hasta el punto que solo hay 3 cirujanos para cumplir todos los días de guardia, las 24 horas diarias. Guevara destacó que los pacientes más afectados con esta situación son aquellos que requieren de una intervención por parte de los especialistas en el área de traumatología, con los cuales actualmente no dispone este centro hospitalario. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En el Táchira, 40 profesores de la Universidad de los Andes donaron su salario a colegas que están enfermos de COVID-19. En estos momentos, 5 académicos de esta casa de estudios superiores se encuentran contagiados. Fabiola Niño con los detalles. El profesor Jonathan Rivero es académico de la Universidad de los Andes. Él forma parte de los 40 docentes que donaron su salario para ayudar con los gastos a sus colegas que padecen COVID-19. Los que están cayendo, los que han caído en la enfermedad, se han visto la necesidad de tener que pedir auxilio. ¿Auxilio a quiénes? Auxilio a sus familiares en el extranjero, auxilio a nosotros los colegas aquí en la universidad, auxilio a exalumnos. El profesor Rivero reconoce que a pesar que el salario de un docente universitario en Venezuela es de $2.5 mensuales, uniendo varios pueden por lo menos ayudar a aquel profesor que más lo necesita. Hay un profesor que se nos complicó, el profesor gastaba $75 diarios solo en oxígeno. Estamos hablando de ese profesor que en el transcurso de 15-21 días gastó $1.300. La profesora Lorena Arraiz también se unió a la donación de su salario. Ella tiene 3 trabajos más aparte del de la universidad, como lo están haciendo la mayoría de los académicos en Venezuela para sobrevivir. Tengo colegas que están limpiando casas, tengo colegas que están pintando uñas, tengo colegas que están arreglando automóviles, que están rebuscándose como está haciendo todo el venezolano. Aparte de la situación laboral, pudimos observar el abandono de las instalaciones de la Universidad de los Andes del Táchira, espacios que tienen 11 meses sin mantenimiento, mobiliario que está a la intemperie deteriorándose y pasillos que normalmente estaban llenos de estudiantes. Ahora la maleza se apoderó de ellos. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. La empresa de telecomunicaciones Movistar denunció que han sido víctimas de 21 robos durante el primer mes de este año, doblando la cifra de eventos ocurridos en diciembre. El director de operaciones de tecnología de la compañía telefónica, Víctor Martínez, mencionó que con este aumento de incidentes se genera preocupación por los límites que existen en los presupuestos e inventarios, que al mismo tiempo impacta la respuesta de poder recuperar los servicios. Durante el año 2020 se generaron 186 robos que afectaron el funcionamiento de 126 estaciones. Martínez asegura que la empresa ha podido recuperar 28 estaciones y ha ejecutado más de 125 acciones para restituir daños ocasionados por la delincuencia y que ha generado una inversión adicional de $1.8 millones. Es momento de hacer una nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisamos el panorama internacional. 4 heridos dejó un tiroteo en una clínica de Minnesota, en Estados Unidos. Ya volvemos.
El Senado estadounidense declaró como constitucional el juicio político al expresidente Donald Trump, acusado de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio. Los detalles con Sofía Pisani, de nuestra cadena aliada Voz de América. El Congreso de Estados Unidos comenzó el martes un proceso histórico, el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, acusado de un único cargo, incitación a la insurrección por el ataque al Congreso el pasado 6 de enero. Hace un año, el republicano resultó exonerado por un Senado controlado por su partido. El segundo juicio se da en condiciones muy diferentes a las del pasado, en un edificio rodeado por vallas de 2 metros, fuertemente aseguradas y protegido por agentes armados de la Guardia Nacional. La primera jornada del proceso se centró en la constitucionalidad del juicio político y terminó con un voto en el que 56 senadores, 50 demócratas y 6 republicanos aprobaron que el proceso se ajusta a la Carta Magna. Los senadores escucharon los argumentos de ambas partes, representantes demócratas, quienes actúan como gestores o fiscales, y los abogados del expresidente Trump. El fiscal principal del proceso, el representante Jamie Raskin, de Maryland, aseguró que el caso presentado por los demócratas se sustenta en hechos reales y duros y presentó un video compilando varias escenas del asalto al Capitolio, intercalada también con algunos de los mensajes que en ese mismo momento estaba difundiendo el presidente Trump. Mientras, el equipo legal del exmandatario, liderado por el abogado Bruce Castor, centró sus argumentos en asegurar que el proceso es un abuso de poder con intenciones políticas y que el expresidente solo ejerció su derecho a la libertad de expresión. El miércoles, a partir de la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, comienza la presentación formal de los argumentos de ambas partes, para lo cual tienen 16 horas, cada uno con un máximo de 2 días. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para el noticiero Televen. Gracias, Sofía. Vamos a Chile, que expulsa hoy a un grupo de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos varados en la frontera con Bolivia. Son 138 personas que serán sacadas del país a bordo de un avión militar que partirá de la ciudad de Iquique. Los migrantes, entre venezolanos y colombianos, además de otras nacionalidades, habían ingresado ilegalmente a Chile y vivían en la pequeña localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia. Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, 10 veces más que el año pasado, y en menos de 7 días han ingresado más de 1 millar de personas. Un muerto y 4 heridos es el saldo que dejó un tiroteo registrado el mediodía de ayer en una clínica ubicada en Buffalo, Minnesota. Fue detenido un hombre de 67 años, presunto autor del tiroteo, que era además conocido por los agentes, que creen podría haber actuado así porque no estaba contento desde hace varios años con la atención que había recibido en las clínicas cercanas. En los alrededores del centro de salud también fueron encontrados explosivos. Pasamos a Paraguay, donde 6 integrantes de la Fuerza Aérea y un civil perdieron la vida luego de que la avioneta de ese componente militar se precipitara en un estacionamiento al momento de aterrizar. Trascendió que la aeronave venía de realizar una misión de supervisión. En El Salvador, la tensión política llega a un punto crítico luego que el presidente Nayib Bukele denunciara este martes la intención de un golpe parlamentario tras la solicitud realizada por un legislador de activar el mecanismo constitucional de evaluar la capacidad mental del mandatario para seguir en el cargo. La propuesta llega justo al conmemorarse un año de la irrupción de Bukele al Parlamento con militares armados y a 2 semanas de las elecciones municipales y legislativas en la que se espera que el oficialismo gane la mayoría de los cargos. En información de última hora, un sismo de magnitud 7.7 sacudió este miércoles las islas de Lealtad y Nueva Caledonia, en el Pacífico. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Fiji y Vanuatu enfrentan amenaza de tsunami en las próximas horas. Las grandes ligas definieron los protocolos de bioseguridad y otras normas para la temporada 2021. Bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @Lo Actual en Twitter, @Lo Actual Piso TV en Instagram y en mi cuenta, @Stephanie Coleman. Y ahora sí damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que el cantante venezolano El Rojo regresa con el sencillo Te Veo. El ex integrante del grupo Cuarto Poder, que en la década de los 2000 liderizó las carteleras musicales con temas como Fuerza Pa'l Latino, Hip Hop Ping Dong y el conocido éxito que lo catapultó internacionalmente, Arenita Playita, regresa con una nueva producción discográfica. Se trata del estreno del sencillo titulado Te Veo, incluido en esta nueva placa discográfica llamada Rogelio 305, en la que cambian el sonido clásico del rap y experimentan con nuevas tendencias musicales como trap, dembow y dancehall. Asimismo, la producción incluye también colaboraciones con varios artistas de la escena urbana internacional. En más noticias les comentamos que Film Calabozos y Dragones ficha a Michelle Rodríguez. La nueva adaptación cinematográfica del popular juego ficha a dos nuevos personajes, la actriz de Rápido y Furioso y el actor Justice Smith, película donde Chris Pine fungirá como protagonista. Así lo informó el portal internacional de noticias Deadline. Según informa el medio, Rodríguez y Smith han cerrado su participación en la cinta, que estará dirigida por John Daly y Jonathan Goldstein, guionistas de Spider-Man Homecoming, y que producirá Hasbro, E1 y Paramount. Esta nueva adaptación tiene previsto su estreno para el próximo mes de mayo de 2022. En más informaciones relacionadas les contamos que productora de Watchmen planea nueva versión del Mago de Oz. New Line Cinema. Pasamos a otras noticias, y es que Paris Hilton revela que sufrió años de abuso en un internado. La heredera del emporio hotelero reveló que sufrió abusos en un internado en Utah cuando era pequeña, tras apoyar una iniciativa de ley que busca regular la problemática industria para adolescentes en el estado. Hilton recordó que miembros del personal abusaron de ella mental y físicamente, y es que la estrella de 39 años de edad dijo que el trato que recibió durante esa época la marcó durante mucho tiempo, ocasionándole pesadillas e insomnio por varios años. Continuamos con más, y es que Marvel reveló un nuevo avance de The Falcon and the Winter Soldier, otra de las tantas miniseries que preparó Disney para darle continuidad al universo cinematográfico de Marvel y a los acontecimientos dados en Vengadores Endgame. Dio a conocer un nuevo adelanto de la producción. Sebastian Stan y Anthony Mackie regresan en sus roles de Bucky Barnes y Sam Wilson en una trama al estilo espía, donde ambos tendrán que acabar con los villanos que pretendan hacerle daño a los superhéroes. Recordemos que todo esto sucederá con un Tony Stark fallecido y un Steve Rogers retirado. Recordemos que Falcon and the Winter Soldier se estrena en Disney Plus el 19 de marzo. Bien amigos, de esta manera hemos finalizado las informaciones de arte y espectáculos. Los invito a continuar en sintonía de Televen con mis compañeros del noticiero. Muy bien, gracias Stephanie Coleman. Con esto llegamos al final de esta emisión del noticiero. Como siempre, un placer acompañarles. Recuerden que pueden contactar nuestras redes y también pueden ver nuestras emisiones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV, y seguirnos en nuestras redes sociales. Tengan todos un excelente día.